hasta que vino la angustia. Hasta que vino la angustia. Hermanos, Manasés figura como uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Pudiéramos también hacer memoria de Acab como uno de los reyes perversos que condujeron al pueblo de Dios a una terrible apostasía. Manasés, al igual que Acab, también condujo al pueblo de Dios a una terrible apostasía. A partir del versículo 2 hasta el versículo número 8 de ese capítulo 33, se nos describen los pecados que cometió Manasés delante del Señor. Se nos dice que Manasés reedificó lugares altos que su padre Ezequías había derribado, mas Manasés los reedificó altares dedicados a Baal e imágenes también de Acera. También dicen estos versículos que Manasés practicó la hechicería, practicó la astrología, practicó la magia, practicó la adivinación, practicó el sacrificio de niños, practicó idolatría, practicó adivinación, hizo lo malo delante del Señor, al punto que dicen los versos específicamente, hermanos, a partir del versículo número 3, número 4, se nos dice que Manasés edificó una imagen, un ídolo, y lo colocó dentro del templo de Dios, aquel templo que había sido consagrado única y exclusivamente para la adoración del Señor. Tan graves eran los pecados de Manasés, tan grave era su conducta y su perversión delante de Dios, que los pecados que este hombre cometió eran más que suficientes para que el juicio de Dios viniera sobre él sin misericordia. Las maldades de Manasés eran más que suficientes para que el juicio de Dios viniera sobre él sin misericordia. Pero dice la Escritura en el verso número 10 que hemos leído esta noche, que a pesar que las maldades de Manasés parecían no tener límites y sus abominaciones eran muchas, dice el verso 10 que Dios le habló a Manasés. ¿Qué fue lo que Dios le habló a Manasés? Lo encontramos creo que en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Se dice que Dios le habla a Manasés y al pueblo, y Dios les dice que viene un juicio sobre ellos por causa de sus maldades. Pero yo me pregunto, hermano, esta noche, y quiero que también usted se pregunte, ¿por qué razón Dios está anticipándole a Manasés que viene un juicio sobre su vida? ¿Por qué está Dios anticipando? ¿Por qué Dios no envió el juicio sin haber dado ningún anuncio a Manasés y al pueblo de que un juicio venía sobre ellos? La razón por la que en el versículo 10 vemos a Dios hablando a Manasés y vemos a Dios hablando al pueblo que juntamente con él había pecado, y diciéndoles Dios que un juicio venía sobre sus vidas, vemos la gran misericordia de Dios para Manasés y el pueblo, porque pudiendo Dios castigar sus maldades sin misericordia y sin haberles anunciado, Dios les está advirtiendo que viene un juicio para ellos por causa de sus maldades. ¿Qué se esperaba, hermanos? ¿Qué se esperaba de Manasés? ¿Qué se esperaba del pueblo después de escuchar a estos profetas que les anunciaban de que venía un juicio por sus maldades? Se esperaba que Manasés se humillara, se esperaba que Manasés se arrepintiera, se esperaba que Manasés derribara los altares que había reedificado, se esperaba que Manasés derribara, sacara el ídolo que había metido en el templo de Dios. Se esperaba que Manasés se humillara juntamente con el pueblo y pidiera a Dios misericordia. Pero dice el versículo 10 que a pesar que Dios ha hablado, a pesar que Dios ha advertido, Manasés y el pueblo endurecieron su corazón delante de Dios. Hermanos, no hay peor decisión, no hay peor conducta de un ser humano que endurecer
obedecer su palabra, porque cuando Dios habla hay que abrir el corazón para recibir su palabra, porque la palabra de Dios no se menosprecia, la palabra de Dios no se desecha, la palabra de Dios se obedece, porque el que es de Dios, palabra de Dios desea escuchar. Cuando se alaba la gloria de Dios. Y a pesar que las maldades de Manasés parecía que no tenían límite, parecía que su conducta perversa no tenía límite ni freno, al punto de meter un ídolo al templo sagrado del Señor. Sacrificó niños, hizo tantas maldades. Pero vemos a un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Porque lo que Manasés hizo era más que suficiente para que Dios lo destruyera, sin ningún chance de misericordia, sin ninguna oportunidad. Manasés no merecía ni siquiera que Dios le dirigiera una palabra de advertencia, pero Dios lo hizo. Porque el hombre no podrá quejarse de que Dios no ha sido misericordioso. Porque nadie podrá decir, Dios no ha sido conmigo misericordioso. Claro que sí. Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice la Biblia. Amén. Y Dios habla a Manasés. Versículo 10, Dios le habla. Y en las palabras que los profetas pronunciaban le decían, Dios está indignado por tu pecado. Dios está indignado. Dios va a castigar tus maldades. Dios va a castigar tu idolatría. Dios va a castigar tu osadía. Viene juicio de Dios sobre ustedes. Pero a Manasés y al pueblo le importó poco lo que Dios había hablado. Y a Manasés y al pueblo le importó poco lo que Dios había hablado. Amén. Y de Dios nadie se burla. Todo el que se rebela contra Dios va a tener que pagar las consecuencias. Cierto, amén. El que rechace la misericordia de Dios, el que rechace la gracia de Dios, va a tener que soportar la justicia de Dios venir sobre su vida. Y cuando Dios decide, oye hermano, esta noche, cuando Dios decide tratar con una persona que ha venido menospreciando su misericordia, que ha venido rechazando su palabra, que ha venido endureciendo su corazón por más advertencia, por más